pues casi soy como su mamá, porque yo he estado con ella en sus dos partos, con sus dos hijas, la he cuidado y hemos convivido mucho ella y yo, gracias a Dios. Es una mujer muy espiritual, muy trabajadora, tiene su lema ella, ya algunas saben cuál es su frase. Casada pues con el hermano Gabriel Robles, que también su mamá y tiene hermanas, mi cuñado Gabriel, que son hermanas en la fe. Fuimos criadas dentro del Evangelio. Mi papá tiene muchos años dentro del Evangelio, como yo creo que más de 50 años, ¿verdad, Becky? En, en, el, en el servicio a nuestro Dios. Y cuando estuvo la pandemia, pues papá se enfermó de coronavirus, pero salió adelante. Gracias. Y él decía, pues aunque Dios me permitió vivir, quiere decir que siga trabajando para él. Y así Amén. Lo va a hacer haciendo hasta ahorita. Y ese es un ejemplo para nosotros. Y mi hermana, Becky, tiene dos niñas muy bonitas. Para mí muy bonitas, son como mis hijas. Yo las quiero mucho. Y muy bien educadas y temerosas de Dios. Trabaja mucho Becky dentro de la iglesia, como acompañando a su esposo como misionera, y dando estudios, en clases de niños, clases para damas. Y pues es un honor para mí que haberme tocado presentarla a ella. Y pues adelante, Becky, predícanos la palabra de nuestro Dios. Amén. Gracias, hermana. Bueno, buenas tardes, hermanas. Muchas gracias por recibirme, por estar todas ustedes aquí. Seguramente vamos a salir bendecidas porque no es mi palabra, sino es la de Dios, la que habla en este momento. Y pues es muy importante, ¿verdad? En nuestra vida las decisiones, ¿verdad? Nuestro tema es decisiones que marcan nuestra vida. ¿Y quién no toma decisiones en esta vida, verdad? Los jóvenes, pues, están viendo con quién casarse, qué carrera tomar, qué carro van a comprar, de qué van a vivir, y así, ¿verdad? Son muchas decisiones las que hay que tomar. A lo largo de nuestra vida, nosotros tomamos muchas decisiones todos los días. Inclusive hoy, no sabíamos qué hacer de comer, muchas de nosotras. Estuvimos pensando, ¿qué haré de comer? Pollo, verduras, no sé, ¿verdad? Y de beber, pues, ¿qué les daré? Agua natural, un refresco, les haré una agüita, ¿verdad? Entonces, son muchas decisiones. Siempre a lo largo de nuestra vida son decisiones que tenemos que tomar. Pero hay decisiones que marcan el rumbo de nuestra vida o que marcan nuestra existencia o nuestra manera de ser o nuestra manera de vivir. Bueno, pues en la Biblia hay un ejemplo de un matrimonio que tomó una decisión. Lo vamos a leer ahí en Ruth, en el libro de Ruth, en los versos, en el capítulo 1, versos del 1 al 5, por lo pronto, ¿verdad? Las decisiones siempre son muy importantes para todas nosotras. Inclusive nosotros hemos decidido servir a Dios. Esa es una gran decisión y tiene consecuencias. Entonces ahorita vamos a ver el ejemplo que nos da este matrimonio aquí en Ruth, en el capítulo 1. Primero vamos a leer del 1 al 5. Si ya lo tienen, lo voy a leer. Dice así: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa,
y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los dos, Malón y Quelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y su marido. Aquí vemos, hermanas, al menos en estos 5 versículos nos dice mucho, ¿verdad? Mucha información y muchas cosas que podemos analizar de la vida de este matrimonio. Elimelech toma una decisión que no fue muy buena, o fue buena, pero para los planes de Dios. Pero es lo que vamos a analizar, ¿verdad? Nosotros muchas veces tomamos decisiones y no sabemos, ¿verdad?, el futuro, pero el que sí lo sabe es Dios, por eso debemos de entregarnos a Él. Pero antes podemos analizar que al menos aquí en estos 5 versículos hay errores que se cometen al tomar decisiones. Porque eso es lo que estamos aprendiendo en esta tarde, la toma de decisiones que marcará nuestra vida. Fíjense bien, Elimelech, vamos a conocer un poquito acerca de ello, ¿verdad? Lo que nos dice aquí estos versículos. Número 1 es que ellos estaban viviendo en el tiempo de los jueces. Si nosotros nos regresamos al libro anterior, que es Jueces, vamos a leer ahí en Jueces, en el capítulo 17, versículo 6. Me voy a dar lectura. Dice así. Más para conocer un poquito el panorama que tenían ellos y el por qué tomaron decisiones. Fíjense bien lo que dice ahí en Jueces 17:6. Dice, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Ahora nos vamos al capítulo 21. En el capítulo 21, en el último versículo, que es el número 25, ya pegado a donde empieza Ruth, hay algo que nos dice también aquí, que es más o menos lo mismo. Dice, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Se imaginan un pueblo sin gobierno? Un pueblo que no tenía riendas, que cada quien hacía lo que le daba su gana, que cada quien decidía qué hacer. Pues imagínense el pecado a todo lo que da, ¿verdad? Entonces ellos pues toman esta decisión a causa de que ellos están viendo que no hay nada que hacer en su pueblo, está igual, ¿verdad? No hay juicio, no hay valores, se está viviendo una situación muy caótica ahí en ese lugar, en ese pueblo. Ellos dicen que eran de Belén, ¿verdad? Y Belén, su significado es casa de pan. Entonces, cuando ellos deciden irse a otra parte donde según ellos les va a ir mejor, dice que él toma a su esposa y salen de ahí. Regresemos otra vez a Ruth, hermanas. A Ruth 1. Ya dijimos que ellos vivieron en el tiempo de los jueces y dijimos que era una situación caótica, estaba terrible. Había pecado, había desobediencia, estaban lejos de Dios, nadie hacía nada por el otro, sino que cada quien hacía lo que bien le parecía. Hasta ahí estamos viendo desobediencia, un ambiente difícil. Entonces ellos toman esta decisión. Dice ahí en el versículo 2 de Ruth 1, dice, el nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran, bueno, eso ya, ¿verdad? Dice, y llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Un error muy grande, ¿verdad? Bueno, una decisión difícil de tomar, pero a la vez yo veo 4 cosas ahí, hermanas, que debemos de tomar en cuenta. Son errores que se cometen al tomar una decisión. Fíjense bien, esa decisión fue precipitada. Nosotros cuando vamos a tomar una decisión, no debemos de tomar decisiones precipitadas. ¿Por qué? Porque nos vamos a equivocar, porque no sabemos qué nos espera.
porque no sabemos qué viene después. No tuvieron ellos la paciencia de sentarse y analizar. Número 2, errores que se cometen al tomar una decisión es que no tomaron en cuenta a Dios. Ahí no se ve que ellos fueron al templo, bueno, no había templo, ¿verdad? Fueron a orar o le preguntaron a Dios o al profeta. No, o sea, no se ve nada, ¿verdad? De eso. Tampoco pidieron consejo a alguien que les pudiera ayudar, tal vez al papá de él o a un familiar o a una persona que se dedicara a hacer los sacrificios en el templo. O sea, no preguntaron a nadie, sino que ellos dijeron, no, pues vámonos y vámonos. Entonces, no tomaron en cuenta a Dios, no tomaron consejo a nadie. Y número 4, no se acordaron que las decisiones tienen consecuencias. Eso es en el caso de Elimelech, ¿verdad? Porque él como el padre, como el cabeza de la familia, él solamente dijo, vámonos mujer, y vámonos y vamos allá parece que hay trabajo y está buena la siembra y pues vamos a trabajar y vamos a tener para vivir. Aquí pues Dios nos ha abandonado, no tenemos nada, no hay trabajo, no llueve, entonces no hay cosecha. Y ellos toman esa decisión que sin duda marcó su vida, ¿verdad? Y luego ahí en el 3 dice, y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Pues ahí estaba la decisión de Noemí. Ella podía haber tomado una decisión y decir, voy a regresarme, pero ella no lo hizo así, sino que se esperó a que tal vez sus hijos ya estaban acomodados en algún trabajo, ya tenían ellos tal vez una casa, tal vez les estaba yendo bien, y deciden ellos quedarse ahí en Moab. Y viene una consecuencia. Ellos toman mujeres moabitas. Recordemos que Moab se formó de un incesto. La hija de Lot con su padre Lot tuvieron un hijo. No sé si recuerdan esa historia, está ahí en Génesis. No la vamos a leer, pero es nada solo para recordar. Génesis 19, 34 al 37 está esa historia donde vemos el nacimiento de esa nación y no era lo correcto, ¿verdad? Un incesto, padre e hija, por cuestiones de falta de sabiduría de parte de las jovencitas, emborrachan a su papá, tienen relaciones con él y salen embarazadas las 2 hijas de Lot. Una de ellas, pues la mayor, tiene a su hijo y le pone por nombre Moab, que de ahí proviene esta nación. Eso está registrado en Génesis 19, 34, 37. Bueno, entonces desde ahí vemos que ya el pueblo era un pueblo que estaba alejado de Dios. Ellos no tenían a Dios, tenían ídolos a los que ellos adoraban. Y ahí estaba Noemí con sus hijos y habían tomado sus 2 esposas. Las 2 esposas de sus hijos eran de esa nación, no conocían a Dios. Pero dice que pasan todavía 10 años donde ellos están trabajando, donde ellos están sacando adelante lo que es su vida, pero pasa otra tragedia, ¿verdad? Que les hace tomar a Noemí otra decisión. Ahí en el versículo del capítulo 1, en el versículo 4 dice, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas, el nombre de una era Orfa y el otro era Ruth, y habitaron ahí unos 10 años. En esos años ellos no tuvieron hijos. Y luego en el 5, pues llega la tragedia también, ¿verdad? Otra consecuencia, dice, y murió también los 2 hijos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Qué triste la situación de Noemí, muy caótica, pues ya no había nada que ahí. Ella se pone a acción.
decir que también tiene que marcarse. Y aquí empezamos, ¿verdad? Empezamos a analizar lo que podemos hacer nosotros o lo que debemos de tomar en cuenta para hacer una buena decisión. Noemí nos enseña algo importante aquí. Fíjense bien, en el versículo 20, ella reconoce su condición. Ella reconoce que ella falló, ¿verdad? Tal vez, aunque las mujeres israelitas eran muy sujetas a sus esposos y no tenían el derecho de decir, no voy contigo a tal lugar, sino que eran sujetas y se iban. Tal vez ella se sintió mal. Bueno, de hecho se sintió mal porque ella aquí en el versículo 19 al 21 dice algo. No, se sentía mal, ¿verdad? Dice, bueno, en el 20, dice, ella le respondió, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Ella estaba consciente, estaba reconociendo su condición. Entonces, número uno, hermanas, para que nosotros tomemos una buena decisión, es reconocer nuestra condición, saber por qué estoy pasando tal situación, por qué estoy viviendo alguna situación en la que yo tenga que tomar una decisión. Pues número uno, primero tengo que analizar, parar mi mundo, parar todo lo que yo estoy viviendo y ponerme a pensar, ¿por qué tengo que tomar esta decisión? ¿A quién le afecta? ¿Qué voy a hacer? ¿Para qué es? Reconocer todo lo que yo he hecho, el porqué de que tengo que tomar una decisión. Fíjense bien ahí, Noemí está reconociendo que ella se equivocó, que ella no hizo bien, que dice que Dios se ha puesto contra ella. No es así, ¿verdad? Porque Dios no se pone contra nadie, simplemente Dios tenía propósitos para ella, pero ella no los entendía. Entonces ella toma decisiones y les dice, ya no me llamen placentera, ya no me llamen agradable, que era el significado de Noemí, sino llamarme Mara, amarga, ¿verdad? Ya no estoy en la misma condición en la que me fui. Fíjense bien, nosotros tenemos que reconocer primero nuestra condición, aceptar nuestros errores, saber por qué tenemos que cambiar nuestro rumbo o tomar decisiones para cambiar lo que estamos viviendo. Número 2 es que nosotros debemos de reconocer que todo lo que nos pasa proviene de Dios. Nos vamos a ir a Romanos 8:28. Romanos, en el capítulo 8, en el verso 28, yo creo que es muy conocido por todos, pero lo vamos a leer. Dice así. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aquí nos dice, ¿verdad? Que nosotros, todas las cosas nos ayudan a bien. A los que creemos en Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y si ustedes se fijan aquí, Se cerró su micrófono, hermana Becky. Hermana Becky, se cerró su micrófono. Sí, hermanita, revise. número 3, hermanas. Nosotros, fíjense bien, si nosotros nos damos cuenta que Dios nos está diciendo aquí que todas las cosas nos ayudan a bien, tanto buenas como malas, son buenas para nosotros, nosotros tenemos que recordar 2 cosas por lo menos. Número 1, que las aflicciones o lo que nosotros pasamos tienen una medida. No están hechas a la medida tienen una medida especial para mí.
No están hechas mis problemas, no están hechos para el vecino, están en mí y tienen una medida que Dios ha puesto. Vamos a leer ahí en Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 10. Y en el versículo 13 nos dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. O sea, todo lo que a mí me viene, viene de parte de Dios y tiene mi medida. O sea, lo que yo puedo soportar, lo que yo puedo arreglar, así va a ser. Entonces, yo no tengo que preocuparme, yo tengo que confiar, ¿verdad? De que la decisión que yo tome va, si yo la pongo en manos de Dios, va a salir bien, o lo que sea. Si el resultado es bueno o es malo, todo va a ser para mi bien. Y también yo tengo que recordar, hermanas, que las aflicciones son la intervención de Dios en mi vida como un proceso para que yo crezca. Son necesarias, no las puedo evadir. Son decisiones que yo tengo que tomar para crecer. No me puedo quedar chiquita, yo tengo que seguir creciendo, equivocándome y tomando decisiones. A lo mejor me voy a equivocar, pero Dios está pendiente de mí. Como cuando dejamos a nuestros hijos, cuando están pequeñitos y los dejamos que caminen, cuando empiezan a caminar, a veces se golpean, a veces se tropiezan, a veces sufren algún susto, pero son necesarios para que ellos aprendan a caminar. Entonces, es lo mismo con nosotros. Dios permite que nosotros vivamos situaciones en las que tenemos que tomar decisiones y Él quiere que seamos sabios. Y no vamos a ser sabios si no nos equivocamos, si no aprendemos de cada situación que estamos viviendo. Y para eso es tomar decisiones, es tomar unas decisiones que van a marcar nuestra vida. Fíjense también en el Salmo 34, 19. Vamos a leer ahí en Salmos. Salmos 34. Ahorita se las leo. Es el Salmo 34, en el versículo 19. Dice así, dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Entonces, Dios está pendiente de nosotros. Las equivocaciones que tengamos, como decíamos ahorita, Dios está pendiente, no nos va a dejar. Tenemos que confiar. Esas dos cosas que les menciono, de que las aflicciones tienen medida y que las aflicciones son necesarias para crecer, es cuando nosotros reconocemos que todo lo que viene que todo lo que vivimos viene de Dios, ¿verdad? Como decía ahí en Romanos 8:28. Y número 3, hermanas, es que la decisión que yo tome, tengo que pensar a quién afecto en mi vida, a quién afecta la decisión que yo tomé, ¿verdad? En el caso de Noemí, de Elimelech, tenía que haber visto la decisión que tomaba quién le vida, porque ellos iban a donde no había Dios, a donde no estaba sirviendo al Creador. ¿Qué enseñanzas tendrían sus hijos al crecer ahí en una nación donde había paganismo? Que fue la consecuencia que tuvo, ¿verdad? Yo sé, muchachas, no, las decisiones que tomamos afectan a alguien más. Entonces yo tengo que pensar, cuando voy a tomar una decisión, ¿a quién afecta mi decisión? Entonces yo tengo que pensar en eso. A ver, Romanos, vamos a ver ahí en Romanos 12:21. Romanos
12, el versículo 21. Dice, bueno, desde el 20 dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. O sea, no sabes a quién le vas a golpear con tu decisión, con lo que tú vayas a hacer, alguien va a salir afectado, entonces tienes que cuidar que lo que tú hagas no le cause daño al otro. También ahí en el versículo posterior, en el que sigue, en el capítulo 13:1, Romanos 13:1, ustedes ahí lo tienen. Dice, sométase, no, me equivoqué. Es el 14, ¿verdad? Donde habla de los débiles en la fe. Es el capítulo 14. Dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno que sea completo, otro que es débil, y así, ¿verdad? Hay decisiones que afectan a los demás. Y si aquella persona no entiende lo que yo voy a hacer, es mejor que no la haga porque la voy a afectar, más si se refiere a algo espiritual. Entonces, es mejor tomar en cuenta a quién afecto con mis decisiones. Bueno, ahí vimos 3 cosas que hay que tomar en cuenta para tomar una decisión. Es reconocer nuestra condición, saber que cometimos errores y que estamos viviendo nuestra decisión. Otra es que reconocemos que todo proviene de Dios, que si son aflicciones tienen medida y que las aflicciones que yo viva tienen que, es un proceso para que yo crezca. Y otra es que yo puedo afectar a alguien más, yo tengo que tomar en cuenta a quién afecto. Otra es, hermanas, para que nosotros podamos tomar buenas decisiones, como en el caso de Noemí, ella estaba afligida, tenía problemas, sus hijos ya habían muerto, estaba en una situación difícil. Ella tuvo que tener una buena actitud. Para tomar buenas decisiones, nosotros tenemos que tener una buena actitud. Y esto se logra, hermanas, cuando confiamos en Dios o se refleja en nuestra confianza en Dios. Si nosotros confiamos en Dios, vamos a orar en Dios, ¿qué puedo hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál será mi buena decisión? No sé, yo humanamente tengo que entender, pues, tengo que tener una buena, en el versículo 1, pues ella está lamentándose, ¿verdad? Sabe muy bien la condición que ella tiene. Sabe que no hay nadie más que Dios que le puede ayudar. En el capítulo 1, en el versículo, vamos a leerlo otra vez, del 20 al 22. Dice así, y ella le respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega. Aquí, hermanas, nosotros vemos, ya sabemos la historia, ¿verdad? Ruth no quiso quedarse allá cuando su suegra la despidió, ella decidió venirse, su otra nuera sí se quedó. Y aquí ya estamos viendo que ellas están regresando. Para haber tomado la decisión Noemí de haber regresado, se tuvo que haber armado de valor, hermanas, porque iba a enfrentar críticas, iba a enfrentar pues preguntas que a lo mejor ella no iba a poder soportar, que le dijeran, oye, ¿por qué pasó? Te dije que no te fueran, muchos reproches, ¿verdad? Que a veces nos hacen. Entonces, Noemí tenía que armarse de valor. Y el valor, hermana, sabemos que solamente lo tenemos en Dios. Entonces,
en el versículo 7, ella toma esta decisión de volver, ¿verdad? Ahí en el 1:7, pues ya conocemos la historia. Nada más lo voy a leer de nuevo. Dice, salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Ella dijo, bueno, pero si yo vengo de Belén y el significado de Belén significa casa de pan, ahí había sustento, ahí está Dios. Nos había abandonado, pero por nuestra propia mala conducta. Entonces, si ya Dios ha decidido volver a ayudarnos, pues yo tengo que volver a ese Dios poderoso y fuerte en el que yo creo, ¿verdad? Entonces ella toma esa decisión y se arma de valor para enfrentar las o las preguntas incómodas. Fíjense bien, Noemí sabía cómo era Dios y qué haría con ella. En el Salmo 34:22 nos dice algo que Noemí sabía, que Noemí conocía, por eso ella tomó esta decisión. Salmos, qué palabras tan bonitas nos dice Dios y nos ayuda a entender su voluntad. A veces nosotros no queremos, pero Él siempre está pendiente de nosotros. Dice el Salmo 34:22. Dice así, dice, Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Ella sabía esto, sabía que Dios no la iba a dejar, que ella era parte de su pueblo y que Dios era justo y era bueno, ¿verdad? Además de que ella, por lo que se ve, hermanas, ella nunca dejó de confiar en Dios porque ella le enseñó a sus nueras el camino de Jehová. Y eso se ve en la actitud que ellas tienen, de no querer dejar a su suegra, de no quererla dejar sola. Ellas querían protegerla. ¿Cómo puede lograr una persona esto, verdad? De que te quiera tanto tu nuera. O sea, no, ¿verdad? Tuvo que haber sido una persona muy amable, como su nombre lo dice. Tuvo que haber sido una persona que les enseñó el camino de Dios, que el haberse portado bien con ellas, el haber sido como una madre, tanto que ellas no querían regresar a la casa de sus padres. Ellas decidieron, bueno, Orfa sí se convenció y se regresó, pero la que no la dejó fue Ruth. Entonces, desde ahí vemos el Dios todopoderoso en el que ella había confiado desde siempre. Tal vez, pues, la situación de ella no era fácil como para revelarse a su voz. Está Dios. ¿Cuándo ves que Belén significa casa de pan? Aquí nos vamos a quedar, aquí tiene que haber pan, aquí tiene que haber la bendición de Dios. Y ahorita está enojado con nosotros es por el comportamiento de todos los demás, pero tenemos que confiar en Él. Eso tenía que haberlo ella sabido, ¿verdad? Y habérselo dicho a su esposo. También en el Salmo 37:5. En el Salmo 37... Por ahí hay micrófonos abiertos, me dice la hermana, y no se está escuchando con claridad. Cuidemos, por favor, los micrófonos para entender mejor la clase. Dice el Salmo 37, versículo 5, dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Ella sabía, ¿verdad?, que si confiamos en Dios plenamente, Él nos va a ayudar, Él va a abrir camino, Él nos va a bendecir, ¿verdad? Y ahí mismo en el 37, también ella tenía esa confianza, seguramente que sí, porque ella sí lo muestra, ¿verdad? Dice, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Esto tuvo que haberlo recordado ella también, de haber dicho, no, pues si allá está mi Dios, el que yo conozco, el Todopoderoso, el que provee, el que nunca ha abandonado a su pueblo, a pesar de tantas cosas que hacía el pueblo rebelde, pues Dios siempre volvía a ellos, ¿verdad? Les daba
un periodo de tiempo en el que ellos tenían que recapacitar y luego veía a Dios corazones nobles y él volvía a ayudar, ¿verdad? Como lo vemos en la historia de Lot. Bueno, también fíjense bien, Dios nos ayuda y nos consuela cuando tenemos una aflicción o cuando tenemos un problema y no hallamos qué hacer, no sabemos qué decisión tomar. Ahí en 2 Corintios 1, esto ya es para nosotros, ¿verdad? En 2 Corintios capítulo 1, versículo 3 al 5, dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Entonces, Dios es un Dios que nos consuela, o sea, nos ve sufriendo, pero Él nos consuela, nos ayuda, ¿verdad? Y otra cosa, hermanas, que Noemí tuvo que haber pensado para tomar la decisión, es que ella sabía que si confiamos en Dios y le entregamos nuestras cargas, Él nos va a ayudar a tomar una buena decisión. Él va a saber, a ver, parece que tengo un mensaje ahí, déjenme ver. Dice, la interferencia es el internet, parece de la hermana Vicky, pero es por momentos nomás. A ver, ¿ya me escuchan, hermanas? ¿Sí? Bueno, vamos a leer en 1 Pedro 5, 7 para seguir. Esperemos que no nos falle el internet. 1 Pedro, en el capítulo 5 y el verso 7, dice así: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sabemos que Dios es el mismo hoy, ayer y siempre, ¿verdad? Entonces, si el mismo Dios nos dice esto a nosotros, también lo tuvo que haber sabido Noemí, ¿verdad? Porque es el mismo Dios al que servimos. Entonces, ella sabía que si confiaba en Dios y le entregaba sus cargas, su decisión iba a ser buena, ¿verdad? Pero estaba afligida, estaba triste, estaba desconsolada, no había mucho en qué pensar, pero ella sí creyó y pensó en Él que podía ayudarle a tomar una buena decisión, y de hecho la tomó, ¿verdad? Entonces, nosotros, hermanas, para tomar buenas decisiones, tenemos que tomar en cuenta a Dios, tenemos que orar. Dice ahí en Tesalonicenses, orar sin cesar. 5:17 de 1 de Tesalonicenses, orar sin cesar. Todas nuestras cargas, dejárselas a Dios. Que no es otra cosa más que confiar en Él, confiar en su palabra para tomar buenas decisiones. Dice también en Timoteo, 2 de Timoteo 3:16. La conocemos muy bien también. Segunda de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, nosotros tenemos dificultades y hay que tomar decisiones. ¿Qué debemos de hacer? Pues hacer como Noemí. Primero reconocer, hacer un alto en mi vida, reconocer qué es lo que yo he hecho, por qué tengo que tomar esa decisión o qué decisión tomar, pero siempre tomado de la mano de Dios. Orar, echarle las cargas a Dios, ¿verdad? Y hacer lo que nosotros debemos de hacer. Tampoco no voy a orar y sentarme a platicar, ¿verdad? Y que Dios resuelva mi problema. No, yo tengo que poner manos a la obra, tomar una buena actitud, tener una buena actitud.
decir, bueno, yo le estoy confiando en Dios porque conozco su poder, porque sé lo grande que es, porque sé lo poderoso que es, pero yo tengo que actuar, yo tengo que hacer mi parte, ¿verdad? Y tengo que estar consciente de que todo lo que me pasa proviene de Dios. Tiene un propósito. En el caso de Noemí, pues Abimelech acabó con su vida allá, ¿verdad? Él ya no supimos qué pasó con Elimelech, simplemente murió y solamente Dios sabe qué resultado tenga su vida. Pero lo que sí sabemos es que Noemí tomó la mejor decisión. A pesar de que se vio afligida, a pesar de que se vio que su vida era un caos, ella dijo, yo me regreso a donde me pueden ayudar, a donde está Dios, a donde me puede abrigar el Todopoderoso. Porque ¿a quién más iremos? Como dijo en el caso de nosotros los apóstoles ahí en Juan 6:66, que dice, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿Quién nos puede consolar si tenemos problemas? ¿Quién nos puede ayudar? ¿O quién nos puede alegrar? Porque también hay alegrías, hay decisiones que nos dan alegrías y solamente es con Dios, ¿verdad? El ser salvos, por ejemplo, es una decisión muy buena que tomamos todas las que estamos aquí. No sé si hay alguna visitante, pero nosotros tomamos una muy buena decisión que claro que tiene consecuencias y son buenas, ¿verdad? También tiene responsabilidades que también tenemos que afrontarlas, pero así fue el caso de Noemí y Elimelech. Nos deja una enseñanza, nos deja una meditación de que nosotros, todo lo que vivamos, todo lo que tengamos a nuestra mano, tenemos que tomar decisiones. Y para que sean sabias, tenemos que tomarlas de la mano de Dios, entregárselas a Él, confiar en que Él es el que nos puede ayudar, no cometer el error que cometió Elimelech, de dar en cuenta de Dios, de no preguntar, tomar decisiones precipitadas, y eso le llevó a enfermedad, tristeza, muerte. A lo mejor un tiempo estuvo bien, pero las consecuencias después de eso pues no fueron tan buenas. Bueno, ahora, ¿qué es lo que Dios nos da cuando nosotros hacemos una buena decisión? El caso de Noemí nos enseña que refugiarnos en Dios es la mejor decisión. Dios la consoló, Dios le ayudó, le proveyó una nuera que era más que su hija, ¿verdad? En el último capítulo vemos cómo la alaban, ¿verdad? Cómo la quiere. Y luego le dio la bendición de ver a su nieto, ¿verdad? Algo que a lo mejor ella había perdido la esperanza. Ella dijo, ¿verdad? Allá en el versículo 1, en el 1, 7 y 8, dijo, yo ya no puedo tener hijos, yo ya soy vieja, ya no tengo la esperanza de que vayan a ser un hijo mío y después se pueda casar y pueda tener un nieto. O sea, ya era muy tarde para todo eso. Pero Dios, cuando nosotros tomamos buenas decisiones, Él nos ayuda y nos consuela y no nos abandona, sino todo lo contrario, ¿verdad? Nos bendice. A Noemí la bendijo con una nuera que era más que su hija, la bendijo con un nieto, con una persona, el esposo de Ruth, una persona que vio por ella, que estuvo con ella hasta el día de su muerte. Y sobre todo la más grande bendición es que Ruth forma parte de la línea mesiánica, ¿verdad? Sabemos eso, de que por ahí viene la línea donde nació Jesucristo. Entonces, todo eso fue una gran bendición por haber tomado en cuenta a Dios en sus decisiones. Y ese es el ejemplo para nosotras, hermanas. Es el consejo de esta tarde. Es lo que yo hice en este pequeño 5 versículos. Nos dijeron grandes cosas, muchas cosas que nosotros debemos de tomar en cuenta para tomar decisiones que marquen nuestra vida, pero a favor, no que nos hagan daño, sino que sean favorables, ¿verdad? Confiar siempre en Dios. Y vamos a leer por último nada más el Salmo 91. Que seguramente Noemí también lo tomó en cuenta. El Salmo número 91.
también muy conocido por todas, ¿verdad? Y que nos puede ayudar mucho si tenemos alguna dificultad. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000, y a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Y así, ¿verdad? Todo el Salmo 91 es algo que nos consuela, que nos ayuda y que seguramente hizo recapacitar a Noemí. Cuando estaba afligida, triste, dijo, pues voy a tomar esta decisión, voy a volver al Dios, ¿verdad? Al Dios grande y poderoso, al que me puede ayudar. En la Biblia tenemos muchos ejemplos, hermanas, de decisiones buenas y malas. Por ejemplo, si recuerdan ustedes a Roboam, a ese rey joven que tomó malas decisiones y acabó con el reino, se acabó, ¿verdad? Son malas decisiones, tomémoslas en cuenta, pongámoslas en nuestra mente para que aprendamos de ellas. Todo el Antiguo Testamento y toda la Biblia nos enseñan cómo tomar buenas decisiones, cómo hacer que nuestra vida sea mejor, tomando decisiones correctas, ¿verdad? También tenemos la decisión buena, por ejemplo, de Daniel, cuando él dice, yo no me voy a contaminar de los alimentos, a mí tráeme verduras, le dice a la persona que les iba a llevar la comida, y yo no me voy a contaminar con el alimento que comen todos, o sea, yo quiero estar puro. ¿Y qué es lo que hace también? El ejemplo de Daniel, él ora, ¿verdad? Y se entrega a las cosas de Dios y su vida es perfecta, ¿verdad? Es buena. Es un gran ejemplo que tenemos ahí en la Escritura, como muchos más, ¿verdad? Las decisiones marcan nuestra vida, pero tenemos que tener esa sabiduría, ¿verdad? Como decíamos ahí en Primera de Timoteo, en el 2:16, que la Escritura es la que nos va a ayudar, la que nos va a redarguir, la que nos va a decir, Becky, por aquí no, mejor por acá, mejor toma esto, mejor haz esto, y siempre va a ser una buena elección. Cuando nos tomamos de la mano de Dios, cuando confiamos en Él, cuando oramos y cuando estudiamos la palabra. Cuando pedimos consejo, ¿verdad? Si a veces no podemos leer mucho o no entendemos, pues pidamos ayuda, ¿verdad? Porque Dios pone todos los medios para que nosotros hagamos y tomemos buenas decisiones. Las buenas decisiones marcan nuestra vida porque nos hacen felices, nos hacen estar tranquilos, vivir en paz, esa paz que solamente Dios nos puede dar. Y Dios les bendiga, hermanas. Yo espero que nos ayude, que Noemí nos enseñe esta lección. La palabra de Dios es muy bonita, analizarla, leerla y ver todo lo que podemos aplicar a nuestra vida, ¿verdad? Las decisiones que tomemos sean siempre como lo hizo Noemí, volteando sus ojos al Creador, al Dios que podía ayudarle en todo. Dios les bendiga.